Félix Toledo. Muy buenas noches. Mi nombre es Félix Toledo. Yo fui uno de los participantes, una de las tripulaciones de esas dos lanchas que estuvieron allí en el lago, como ya han dicho otros compañeros. Estas lanchas, como ya se ha dicho también, eran las mismas que teníamos nosotros en Centroamérica cuando éramos parte del movimiento de MRR y estábamos en operaciones en el Caribe. Los patrocinadores de aquella operación nuestra, del MRR, en un momento determinado, cuando ya decidieron que nuestra operación era innecesaria, obsoleta o perjudicaba por algún motivo, pues nos pidieron que les ayudáramos en otras operaciones que ellos tenían activas en otros lugares, y uno de estos otros lugares era precisamente el lago de Tanganica. En el momento que nos proponen la operación, algunos de nosotros, yo entre ellos, ignorábamos la dimensión real de esta operación. Después lo supimos. Y la cosa es la siguiente: las lanchas se picaron, como se dijeron, se trasladaron allá, se volvieron a armar allá, y empezamos una operación de patrullaje del lago para impedir el trasiego de armas y de hombres de un lado a otro del territorio enemigo, que era la zona de Fisi, de donde era el famoso Patricio Lumumba. Al otro lado estaba Tanzania, que era, vamos a decir, que el refugio de ellos, el santuario. Y esa era nuestra misión, impedir eso en la medida que pudiéramos. La operación era: una lancha patrullaba mientras que la otra estaba descansando y nos alternábamos. En estas operaciones, a mí me tocó una de estas anécdotas que les voy a contar. Me tocó en suerte estar en la lancha que tuvimos un encontronazo muy singular. Fue una noche temprano, salíamos del puerto donde nosotros teníamos nuestra base de operaciones, y a corta distancia, a unas 15 o 20 millas del puerto, como ya uno de nuestros compañeros había dicho, en aquel lago se daba la particularidad de que habían unas islas flotantes, eran la acumulación de vegetación que en los ríos se iban compenetrando una cosa, se amarraban, como que se amarraban, y parecían barcos en la noche o en el día, a distancia parecían barcos, y en el radar así parecían también, parecían embarcaciones. Bueno, pues esa noche en el radar, cuando íbamos saliendo, encontramos que habían 5 de estas islas o 5 de estos puntos en el radar, pegados unos a otros. El que estaba a cargo del timón en ese momento dio la alerta y dijo: mire, hay esto. Bueno, vamos a chequear. ¿Cuál era la manera de chequear? Pues nosotros parábamos motores, nos quedábamos al pairo, que se dice, o sea, flotando ahí simplemente, viendo a ver qué pasaba con esas supuestas islas. Nos dimos cuenta que las islas se estaban moviendo de un lado para otro de forma distinta, o sea que no era ninguna corriente, que las estaban moviendo todas. Llegamos a la conclusión rápida, que no hay que ser muy inteligente para decir: no, eso no son islas, eso son lanchas que están haciendo lo que se le dice un rendezvous en alta mar o en el mar, o sea, una reunión de lanchas. Bien, ¿cuál era la decisión? Bueno, la decisión era, nuestro trabajo era atacar, y eso hicimos. Pusimos proa a las lanchas, atacamos, y ahí entramos en combate, ¿no? De ambas partes. El tiroteo fue pues bien intenso. No vayan a creer tampoco que les voy a contar que nosotros fuimos los héroes de la película, ¿no? Del otro lado también nos tiraron bastante y estaban peleando con bastante fiereza, y esa es una realidad que hay que reconocer. Pero la parte importante de este encuentro fue que de esas 5 lanchas, inmediatamente que entramos en contacto con ellas, hubo una lancha que se separó del grupo, que por cierto se situó detrás de nosotros a corta distancia. Y mientras nosotros estábamos enfrascados en el encuentro con las otras 4 lanchas, esta se mantenía
sin hacer fuego y a distancia, muy discreta. Esto pudo haber sido una casualidad. Después nos dimos cuenta que no era casualidad. En un momento determinado, esa lancha dio un pase, hizo fuego por la proa de la lancha nuestra. Uno de nuestros, el artillero de proa cayó herido, pero ellos siguieron ruta hacia Tanzania, hacia el este, rumbo a Tanzania, al territorio de refugio de ellos, al santuario. Las otras 4 lanchas se quedaron combatiendo con nosotros durante aproximadamente 2 horas, 2 horas y media que duró el enfrentamiento. 2 de esas lanchas se quedaron al pairo, ya no respondían el fuego, ya no había ningún tipo de actividad, y las otras 2 desaparecieron del radar, lo quiere decir que se hundieron, ¿no? Nosotros después de esto, bueno, pues teníamos los timones de la lancha destrozados por la parte de adelante, las comunicaciones, nos quedamos sin comunicaciones también, y un hombre herido, el capitán dio orden de regreso a puerto, y entonces enfilamos a puerto. Después de transcurridos algunos días, los servicios de inteligencia nos dejaron saber de que en la lancha esa que había escapado iban cubanos, que nosotros sabíamos que ahí habían cubanos, por supuesto, todos lo sabían, pero lo que no sabíamos es que las posibilidades eran muy fuertes de que en esa lancha precisamente se escapaba Ernesto Che Guevara esa noche. Se nos fue dentro de los dedos. Irónicamente, como les dije anteriormente, mi nombre es Félix Toledo. Esa noche Ernesto Che Guevara se le escapó a Félix, pero otro Félix en otro lugar lo agarró y no se pudo escapar. De todas maneras, acá Corso me dice que les cuente anécdotas. Bueno, otra de las anécdotas que les puedo contar, de las cuales participamos ambas lanchas, en la que yo estaba y en la que estaban mis otros compañeros también, ambos, yo creo que esa fue una de las misiones más importantes que se hicieron allí. La limpieza de una playa para propiciar el desembarco del 5º Comando de los surafricanos al mando del famoso coronel Peters. Comenzamos la limpieza de la playa, era en la provincia de Baraka, en un punto determinado que había una playita, y ahí ellos estaban, se habían hecho fuertes allí en ese punto. Tenían cañones, morteros, de todo tenían allí. Y ese día, bueno, entramos para prepararle la playa, el desembarco. Esto no fue algo como Normandía, pero bueno, es el mismo principio, ¿no? Había que limpiarle la playa para que los comandos desembarcaran. Y entablamos el encuentro a las primeras luces del día, Y nos pasamos todo el día a las lanchas, tipo de esto como cowboy, los indios y los cowboys que se ponen a dar vueltas alrededor de la diligencia y a tirarle, y a tirarle, y a tirarle. Y se entraba una lancha, tirábamos, y entraba la otra, y así. Y ellos tirándonos a nosotros y nosotros a ellos. Una de las cosas que recuerdo era que había un almacén. Era un almacén largo, era una edificación larga, enorme, que a distancia se veía. Las ametralladoras, las calibre 50, le fueron entrando así, las fueron cortando. Y ya como a las 11 de la mañana aquel edificio se cayó completo así para enfrente porque lo cortaron como si hubiera sido una cegueta. No tengo más que decir que de ahí ya no tiraban. Ya ahí no había respondido nadie. Eso duró hasta bien entrada la tarde, y ya cuando nosotros nos retiramos, toda aquella área, sin lugar a dudas, había quedado limpia para que el 5º Comando desembarcara. O sea que nuestra misión en todos los sentidos allí, tanto de limitar el flujo de armas y municiones, etcétera, tanto como combatir al enemigo, yo creo que allí se cumplió a plenitud. No me gusta decir eso de que, como se ha dicho, ¿no? Misión cumplida. No, la misión no se ha cumplido porque todavía están coleando por ahí y hay que seguirles dando. Pero yo creo que en esa ocasión, esa fue
una de las pocas derrotas que estos sinvergüenzas han tenido, que no han querido hablar de ella en ningún momento porque saben que se tuvieron que ir derrotados. Así es que eso es lo que le quería contar, es todo lo que puedo decir esta noche. Gracias. Una nota de aclaración: el lago Tanganica es el segundo lago salubre más profundo del mundo, el otro está en Rusia. Otro detalle técnico: el lago está partido por una línea imaginaria internacional y nos teníamos que estar en el lado nuestro, no podemos pasar para la otra parte. Válida declaración.